Cuando intenté unirme a la conversación, los padres de mi esposo hablaron en otro idioma. Sonreí y hablé. Natalia intentó unirse a la conversación familiar, pero los padres de Marek se giraron y empezaron a hablar en un idioma que ella no entendía. Marek se encogió de hombros. «Déjalos», dijo. Natalia sonrió y respondió, «Claro. Veamos cómo reaccionan a mi sorpresa». Momentos después, sus mandíbulas cayeron al suelo cuando Natalia habló y reveló lo que había estado ocultando. Natalia se había casado con una familia que a menudo hablaba un idioma que ella no comprendía. Siempre que se reunían, cambiaban a su lengua materna, excluyéndola. Su esposo, Marek, simplemente lo ignoraba, diciendo, «Déjalos». Natalia sonreía y decía, «Por supuesto. Veamos cómo reaccionan a mi sorpresa». Momentos después, sus mandíbulas cayeron al suelo cuando ella hablaba y revelaba su secreto. Cuando Marek le presentó a Natalia a su familia, ella estaba emocionada y nerviosa. Eran de Polonia, aunque hablaban español, a menudo recurrían al polaco durante las reuniones familiares. Al principio, a Natalia no le importó. Entendía la comodidad de hablar en el idioma materno. Pero con el tiempo, se sintió cada vez más aislada. Las cenas familiares se convirtieron en una fuente de ansiedad. Las conversaciones comenzaban en español, pero inevitablemente cambiaban al polaco. Natalia se sentaba allí, sonriendo educadamente, sintiéndose como una forastera. Intentaba participar, pero la barrera del idioma era insalvable. Marek notaba su incomodidad, pero la descartaba diciendo, «No quieren decir nada malo. Simplemente es más fácil para ellos». Decidida a cerrar la brecha, Natalia decidió aprender polaco en secreto. Se inscribió en clases en línea, practicaba a diario e incluso se hizo amiga de una colega polaca para perfeccionar sus habilidades. Fue un desafío, pero la motivaba la idea de conectar con sus suegros a un nivel más profundo. En la siguiente reunión familiar, se repitió el patrón habitual. Cambiaron al polaco, asumiendo que Natalia no podía entender. Después de una risa particularmente animada, Natalia se unió a la conversación y respondió en un fluido polaco. La habitación se quedó en silencio. Los ojos se abrieron de par en par. Su suegra, Malgorzata, la miró conmocionada. «¿Hablas polaco?», preguntó. Natalia sintió. «Llevo unos meses aprendiendo». Quería formar parte de las conversaciones. El ambiente cambió. Las conversaciones se volvieron inclusivas, y los miembros de la familia se esforzaban por hablar español o se aseguraban de que Natalia pudiera seguir la conversación en polaco. Malgorzata la acogió bajo su ala, compartiendo recetas e historias familiares. El vínculo con sus suegros se profundizó y Natalia se sintió verdaderamente aceptada. Aprender polaco no solo la ayudó a conectar con la familia de Marek, sino que también enriqueció su comprensión de su cultura. Le enseñó la importancia de la iniciativa y el poder del lenguaje para tender puentes. Aunque el camino fue difícil, las recompensas fueron inconmensurables. Después de aquel momento en que finalmente habló polaco en la cena, Natalia pensó que las cosas mejorarían. Y durante un tiempo, realmente pareció que así era. Malgorzata empezó a ser un poco más cálida. Incluso la invitó a ayudarla a cocinar una vez. Su suegro, Andrzej, seguía siendo bastante frío, pero al menos no hacía chistes a sus espaldas en un idioma que ella ya no entendía, o eso creía. Aquí es donde las cosas se pusieron extrañas. Una noche, fueron a cenar a casa de sus suegros. La misma situación de siempre, todos reunidos alrededor de la mesa, una gran cantidad de pierogi caseros, rollos de col y sopa de champiñones. Natalia se había acostumbrado a sentir y sonreír mientras fingía no estar agotada de ser la forastera. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Mientras cenaban, Marek se levantó de la mesa para atender una llamada. Natalia estaba sentada frente a Andrzej, quien se inclinó y le dijo algo rápido y brusco a Malgorzata en polaco. No sabía si se había olvidado de que Natalia ahora entendía o si pensó que no lo captaría. Dijo, «Es solo cuestión de tiempo antes de que se vaya. Como la anterior». La anterior. Eso la golpeó como un puñetazo en el estómago. Pero Natalia mantuvo la compostura. Fingió no haber oído nada. Siguió comiendo. Durante el resto de la cena, su mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué había querido decir con la anterior? Esa noche, cuando Natalia y Marek estaban en casa, ella le preguntó casualmente, «Oye, ¿alguna vez trajiste a alguien a casa para que conociera a tu familia antes que a mí?» Él parecía confundido. En realidad no. Solo una chica, hace años. No era nada serio. Natalia insistió, «¿Qué pasó?» No se llevaba bien con mis padres, especialmente con mi papá. Las cosas se pusieron incómodas rápidamente. Natalia no le contó lo que había escuchado.
Todavía no. Pero ahora estaba en alerta. Empezó a observar con más atención, a escuchar con más atención. Y fue entonces cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Malgorzata empezó a llevarla a un lado con más frecuencia. Al principio, Natalia pensó que era un gesto amable. Quería enseñarle a hornear su receta de pastel de manzana. Luego fue como doblar las empanadillas correctamente. Pero su tono cambió. Empezó a decir cosas como, en esta familia, mantenemos las cosas en privado, incluso de los forasteros. No hagas demasiadas preguntas sobre el pasado. Marek no necesita saberlo todo. Era sutil, pero estaba ahí. Natalia le preguntó a Marek si había notado algo extraño. Él dijo, así son ellos. Son de la vieja escuela. Pero Natalia sabía que había algo más. Estaba empezando a ver las grietas. Un fin de semana, Marek le pidió a Natalia que le ayudara a limpiar un trastero que tenía. Estaba lleno de sus cosas viejas, libros de texto, herramientas, muebles viejos, cajas de documentos. Mientras ordenaba una caja etiquetada como trastos, Natalia encontró una carpeta. Dentro había fotos de Marek con una mujer que no reconoció. Parecían felices, viajes a la playa, vacaciones, una Navidad juntos. Ella tenía el pelo largo y negro y una sonrisa cálida. Pero lo que la paralizó fueron los documentos legales que había debajo. Había una orden de alejamiento presentada por esa mujer contra Malgorzata y Anderceg. A Natalia se le heló la sangre. No se lo contó a Marek de inmediato. Hizo copias de todo. Luego volvió a la foto, escaneó el nombre de la mujer y empezó a investigar. Y lo que encontró, no estaba preparada para ello. Había publicado varios mensajes en antiguos foros de expatriados años atrás, describiendo cómo los padres de su novio la habían expulsado de su relación. Acusaciones de acoso, manipulación emocional, incluso amenazas. Los había tachado de controladores. Decía que habían intentado destruirla poco a poco. Coincidía exactamente con lo que Natalia estaba empezando a sentir. Así que se lo contó a Marek. Él se enfureció. Al principio, lo negó. Dijo que la mujer estaba loca, que lo había inventado todo, que sus padres simplemente habían sido sobreprotectores. Pero cuando Natalia le mostró los documentos, sus propias copias enterradas en una caja, se quedó en silencio. Por primera vez, Natalia vio duda en sus ojos. Aún así, los defendió, diciendo que solo intentaban protegerla a ella. Natalia le dijo sin rodeos, me están haciendo exactamente lo mismo. Pero ahora hablo su idioma. ¿Lo oigo? Él no respondió. Esa noche, se quedó despierto hasta tarde. No se acostó. Y Natalia no pudo dormir. Unos días después, Natalia recibió un mensaje de Malgorzata. Quería reunirse con ella, a solas, en su casa. Dijo, tenemos que hablar. De mujer a mujer. Y Natalia fue. Y lo que pasó en esa reunión, digamos que no fue lo que esperaba. Natalia fue sola. Malgorzata abrió la puerta como si la hubiera estado esperando. No le ofreció té, ni hubo una pequeña charla. La llevó directamente al salón y se sentó frente a ella en el borde del sofá. Empezó con esta frase, pensé que eras diferente. Pero eres igual que la anterior. Natalia no dijo nada. Quería ver a dónde quería llegar. Entonces Malgorzata dijo, crees que hablar el idioma significa que perteneces a este lugar. Pero entender las palabras no significa que entiendas a la familia. Y entonces sonrió. Esa sonrisa la heló. Natalia le preguntó directamente, ¿por qué presentaste una orden de alejamiento? Malgorzata ni siquiera parpadeó. Porque no pudo soportar la verdad. ¿Qué verdad? Que no era lo suficientemente buena para mi hijo. Entonces Malgorzata metió la mano debajo de la mesa de café y sacó una pequeña caja de madera. La abrió, y dentro había cartas. Decenas de cartas escritas a mano, en polaco. Natalia podía leerlas ahora. La mayoría estaban fechadas entre 2014 y 2016. Eran de la otra mujer, Agnieszka. Ese era su nombre. Cartas rogándole que hablara con Marek. Cartas preguntando por qué la había dejado. Cartas diciendo que tenía miedo de Malgorzata. Cartas diciendo que no sabía en quién confiar. Natalia se sintió enferma. ¿Guardaste esto? Preguntó. Malgorzata parecía engreída. Por supuesto que guardo todo. Entonces Malgorzata se inclinó hacia adelante y dijo algo que le puso la piel de gallina. Eres más lista que ella, te lo concedo. Pero tú también te irás. Siempre lo hacen. Siempre. Natalia preguntó, halada. Malgorzata, Essencio. Marek no necesita una esposa. Necesita a alguien que no lo distraiga. Alguien que apoye a la familia, en silencio. A Natalia le temblaban las manos. Se puso de pie.
No me voy a ninguna parte, dijo. Malgorzata simplemente volvió a sonreír. Lo harás. Cuando Natalia le contó todo a Marek, él escuchó, pero algo en él había cambiado. Estaba más callado, distante, casi nervioso a su alrededor, como si ahora ella fuera la amenaza. He hablado con mi madre, dijo más tarde esa semana, y ha dicho que tú la amenazaste. Natalia lo miró fijamente. ¿Hablas en serio? Él no respondió. Fue entonces cuando Natalia se dio cuenta de que esto ya no era solo un problema con su suegra. Era un patrón generacional. Marek había crecido bajo el control de sus padres. No sabía cómo estar en una relación sin su permiso. 2 semanas después de esa conversación, sucedió algo aterrador. Natalia bajaba las escaleras de la casa de sus suegros después de ayudar a Malgorzata a ordenar fotos. Marek estaba fuera, Malgorzata y Natalia eran las únicas dentro de la casa. El escalón superior se desprendió, tambaleándose. Natalia perdió el equilibrio. Se cayó por los últimos 4 escalones y se golpeó contra el suelo. Se torció el tobillo, que se le amorató al instante. Malgorzata corrió hacia ella, diciendo todas las cosas correctas. ¡Ay! Dios mío. ¿Está bien? Debería haberte avisado, teníamos intención de arreglar ese escalón. Pero Natalia recordó algo de antes, cuando había subido las escaleras. No había notado nada suelto. Más tarde, lo comprobó. Aquel escalón había sido desatornillado. Natalia se lo contó a Marek, le enseñó el escalón y le pidió que la ayudara a comprobar los tornillos. Él negó con la cabeza. Le estás dando demasiadas vueltas. Es una casa vieja. Natalia no insistió, no en ese momento. Pero hizo fotos, tornillos en el suelo, el escalón desalineado, el rasguño en su codo, la inflamación morada en su tobillo. Necesitaba pruebas. Por si acaso. Una noche, sin poder dormir, Natalia empezó a indagar más a fondo en las publicaciones de Agnieszka. En una de ellas mencionaba a un sacerdote con el que había hablado, alguien que había intentado intervenir. Natalia encontró su nombre. Envió un correo electrónico a la iglesia, preguntando si seguía allí. Una semana después, recibió una respuesta. El padre Tadeusz estaba jubilado, pero seguía vivo. Y sí, recordaba a Agnieszka. Natalia le preguntó si estaría dispuesto a hablar con ella. Él respondió, si se trata de esa familia, hablaré. Natalia condujo 2 horas hasta la pequeña iglesia del pueblo donde el padre Tadeusz ayudaba ahora a tiempo parcial. Era un lugar tranquilo, antiguo, con olor a incienso y polvo. La recibió en el jardín, detrás de la capilla. Era un hombre de aspecto bondadoso, de unos 70 años, con ropa sencilla y un rostro cansado. Natalia le explicó quién era, y su rostro se ensombreció en el momento en que mencionó a los padres de Marek. No lo dudó. Sí, recuerdo a Agnieszka. Estaba asustada. La creí entonces. Y la sigo creyendo. Natalia le preguntó qué había pasado exactamente. Él bajó la voz. Vino a mí después de que la siguieran hasta su casa. Después de que llamaran a sus padres y les dijera mentiras. Después de que encontrara un dispositivo de rastreo en su coche. A Natalia se le encogió el corazón. Dijo que la querían fuera de la vida de Marek, que convencieron a Marek para que rompiera con ella. La bloqueó, y cuando ella intentó ponerse en contacto con él, la amenazaron con ir a la policía y decir que era inestable. Natalia se quedó sentada en silencio. Dijo que deseaba no haberse enamorado nunca de él, que no reconocía en quién se había convertido. Natalia no podía respirar. Agnieszka no estaba loca. Estaba acorralada. Natalia decidió hacer una última cosa antes de alejarse de esa familia. Una confrontación final. No en secreto, no a solas. Todos en la misma habitación. Invitó a Marek, Malgorzata, Andrzej e incluso a la prima menor de Marek, Magdalena, que siempre intentaba hacer de pacificadora. Preparó la cena en su casa, puso la mesa y los sentó a todos. Marek parecía tenso. Malgorzata parecía engreída. Natalia sirvió la comida, esperó a que todos estuvieran a medio bocado y dijo, hay algo de lo que tenemos que hablar. Malgorzata dejó el tenedor, lentamente. Es otra vez por lo del escalón. No, dijo Natalia, con una calma gélida. Esto es sobre lo que le hicisteis a Agnieszka. Y lo que intentasteis hacerme a mí. El tenedor de Marek se detuvo a medio camino de su boca. Andrzej Grunu, tonteras. Natalia sacó las publicaciones impresas del foro, la copia del informe policial, las copias de las cartas. Las colocó sobre la mesa, una por una. La sonrisa de Malgorzata se desvaneció. He hablado con el padre Tadeusz, añadió. Silencio. Entonces Malgorzata se levantó, alzando la voz.
Vienes a nuestra familia y escarbas en nuestro pasado como una. Shentate, espetu Marek. Todos se quedaron paralizados. Incluso Malgorzata. Era la primera vez que Natalia oía ese tono en su voz. Frío, autoritario. Como una presa que finalmente se rompía. Marek cogió las cartas. Leyó una en voz alta. Estaba fechada hacía 6 años. Decía, te echo de menos. No entiendo por qué no quieres hablar conmigo. Tu madre me dijo que decías que yo era peligrosa. Pero tú nunca dijiste eso, ¿verdad? Por favor, Marek, solo dime la verdad. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Nunca vi estas cartas, dijo en voz baja. Malgorzata abrió la boca para hablar. No, dijo él. No lo hagas. A Magdalena se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Es verdad? Preguntó. ¿De verdad la seguisteis? Le pusisteis un rastreador en el coche. Anderceg se levantó, con los puños apretados. Protegimos a nuestro hijo de una chica manipuladora. Marek se giró hacia él. No me protegisteis. Me convertisteis en alguien a quien ni siquiera reconozco. Malgorzata no dijo nada. Por una vez, no tenía un guión. Marek se fue de la casa esa noche solo con sus llaves. Sin abrigo, sin bolso. Simplemente salió al frío. Malgorzata empezó a llorar, no por culpa, sino porque había perdido el control. Andrzej permaneció impassible. Magdalena abrazó a Natalia en silencio y le susurró. Siempre me pregunté qué le pasó. A la mañana siguiente, Marek le envió un mensaje de texto. Necesito tiempo. Me quedo en un hotel. Te llamaré cuando pueda pensar con claridad. Han pasado 2 meses. Marek y Natalia están en terapia, por separado, juntos, a veces. Él está aprendiendo cuánto le influyeron sus padres. Ella está aprendiendo lo difícil que es amar a alguien que tal vez nunca se recupere del todo. Malgorzata y Anderceg. Contacto cero, por completo. Magdalena los visita a veces. Dice que toda la familia está hablando ahora, que algunos están furiosos con Malgorzata y Anderceg, que las cosas podrían cambiar. Tal vez no. La verdad es que Natalia no sabe a dónde irán ella y Marek a partir de ahora. Lo ama, pero no permitirá que la borren. Aprender el idioma no fue el final de la historia. Fue el principio, porque cuando entendió lo que realmente estaban diciendo, se dio cuenta de que ella nunca fue el problema. Ellos lo eran, y siempre lo habían sido.